Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida y bendiga toda tu familia. Seas bienvenido a este tiempo para estudiar juntos la palabra del Señor y por recibir la palabra en tu casa. Paz sea de Dios para tu casa y para todos los tuyos. Amén. Acompáñame por favor a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3. Amén. Continuamos como cada semana espigando y estudiando, amén, acerca de estas grandísimas promesas que tenemos en Dios, en Cristo. Amén. Y esta serie que lo hemos titulado Dios cumple sus promesas. Amén. Las promesas de Dios. Así que leamos por favor desde el verso 3. Dice así la palabra de Dios. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Dios amado y Padre bueno, en el nombre de Jesús, pedimos, Señor amado, que tú nos ayudes. Abra, Señor, nuestro entendimiento y tu Espíritu Santo sea quien nos guíe, Señor amado, a toda verdad. Y este tiempo, Señor amado, podamos ser, Señor, entendidos en lo que tú quieres, Señor, mi Dios, impartir a nuestras vidas. Pedimos, Señor, que todos nuestros sentidos, Señor amado, mi Dios, puedan estar atentos a escuchar tu palabra, Dios, y esa semilla que es tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, Señor amado, en corazones rectos, para que podamos dar fruto, Dios. Te pido, Señor, que nos ayudes a exponer tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una y otra vez entonces estamos leyendo este pasaje. Amén. Lo puedes quizá tomar repetitivo, pero dice la palabra que, bueno, vemos en el libro de Deuteronomio que era una repetición de la ley, es decir, cada vez necesitaba el pueblo de Israel escuchar el consejo y la instrucción de Dios. Así es igual en nuestras vidas. Amén. No lo tomes como nuevamente empezar estos mensajes empezando desde esta carta, sino tómalo que en esa repetición está el gusto. Amén. Y estamos estudiando esta serie de las promesas de Dios, que Dios siempre cumple sus promesas en el sentido como un mandamiento del Espíritu, para que podamos comprender que en este tiempo todavía hay esperanza. Mientras tengamos vida, dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, hay esperanza y la esperanza es Cristo. Amén. Que en este tiempo no perdamos la esperanza como aquellos que estaban cautivos en Babilonia y empezaron a actuar de una manera, a comportarse de una manera no que era adecuada como un hijo de Dios. Está eso en el Salmo 137. Y empezaron a tener rencor, amargura por toda la situación difícil que estaban atravesando. De la igual manera, hoy en este tiempo podemos estar atravesando mundialmente como nación, tiempos difíciles, tiempos complicados, pero eso no tiene que ser un pretexto para que nuestra conducta, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser pueda desviarse, más al contrario, ahí es donde necesitamos, amén, aferrarnos a las promesas del Señor, y así como los que estaban en cautiverio, el otro lado en el Salmo 126, se aferraban y creían que si Dios prometió que los iba a volver después de 70 años, Dios iba a cumplir esa promesa, amén, y ellos esperaban en Dios. Es así, dice la palabra, que Dios no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. La paciencia es muy importante también para que alcancemos nosotros las promesas de Dios. Por eso dice la palabra en Hebreos, ¿verdad?, que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y al hablar de paciencia significa que te enfoques también primero en tu vida, y después ve también tus relaciones alrededor, porque lo que pasa cuando nosotros no tenemos paciencia, vemos a nuestro alrededor qué es lo que hace, qué es lo que no hace, y en vez de que corramos con paciencia se vuelve en una carrera de competencia, y ahí está donde vamos nosotros a fracasar. Pero si corremos con paciencia, esperamos en Dios,
sin querer yo compararme con alguien, sin querer yo tener celos o envidia, y vamos a ir viéndolo más posterior todo ello. Entonces Dios va a permitir que nuestro corazón sea moldeable, amén, haya paz y podamos nosotros alcanzar esas promesas de Dios que ahora en Cristo son sí y en Él amén. Entonces esta serie la estamos estudiando por esto, amén, para que nosotros podamos ser diligentes en, como dice acá, de conocer al Señor Jesucristo, conocer más al fondo a Dios, sus promesas, qué es lo que me prometió, amén, y cómo yo puedo andar en pos de ello, aferrarme a esas promesas que Dios me dio, amén. Es decir, somos nosotros ricos, porque dice la palabra que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, amén, en Cristo. Es decir, tenemos tanta riqueza, amén, tanta fortuna, pero no lo sabemos nosotros utilizar. Poníamos esa otra ilustración de un rico que lo tiene todo, pero se queja. Y la persona que no lo es, ve a esa persona rica que tiene todo y se queja y dice, wow, es decir, teniendo todo no sabe administrar lo que tiene. De la misma manera, un cristiano debemos saber administrar lo que ya tenemos en Cristo. Como dice aquí, ya somos participantes de la naturaleza divina, amén. Esas promesas que eran dadas por Dios, y en tus simientes serán benditas las familias de la tierra, y en Cristo ya somos benditos, amén, ya se han cumplido en nuestras vidas, que ya participamos de la naturaleza misma de Dios, es decir, tenemos a Dios mismo en nosotros y tenemos la vida misma de Dios para vivir la vida de Dios aquí en la tierra, amén. Entonces lo que Dios quiere es que seamos entendidos en ese sentido, para que podamos nosotros no desmayar y no haya pues desesperanza, más al contrario, haya esperanza, que Dios siempre va a cumplir y cumple sus promesas, porque fiel es el que prometió, el que hizo la promesa. Eso dice en Hebreos 10:23. Amén. Entonces, Dios siempre cumple sus promesas, amén. En Él no hay sombra de variación. Dios lo que prometió lo cumplirá. Es un Dios de pactos. Aunque seamos infieles, Dios siempre permanece fiel. Y algo que debemos tener muy en cuenta en ese tiempo, ya habíamos visto varias promesas ya semanas atrás, es cómo empezamos este año. Algo que es muy importante, y el Señor ponía esta palabra en el corazón, es la sabiduría. Y esto es parte de una promesa. Mira, ¿qué dice Santiago? Es una promesa, Santiago capítulo 1:5, y ahora entramos en tema. Hoy vamos a ver esta promesa, que Dios nos concede sabiduría. Santiago 1:15. 1:5. Dice así la palabra de Dios. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da. Mira, el que pide, dice, va a recibir, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante, dice ahí, en todos sus caminos. ¿Por qué es importante la sabiduría? Y esta promesa, ¿por qué es tan importante? De que si nosotros tenemos falta, dice ahí, de sabiduría, pídala a Dios. Vamos a verlo enseguida en el contexto, que aún en medio de la prueba, en medio de las situaciones difíciles, dice ahí la palabra, ahí está puesto este texto, que pidamos nosotros sabiduría, porque es necesario, aún en todas las decisiones que vas a tomar en este año, todas tus relaciones que que te vas a relacionar, y valga la redundancia, tiene que haber sabiduría. Ante todo, dice la palabra de Dios, nosotros pidamos sabiduría. Mira, quiero que vayamos sentando las bases para que veamos por qué es importante la sabiduría. Y para este año no tiene que faltar esto en nuestras vidas y en todo nuestro diario vivir. Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Ante todo, sabiduría. Hay dos atributos o dos elementos, no sé cómo lo puedas considerar tú, que son necesarios en todo lo que Dios nos ha dado
como mayordomos para administrar todo lo de Dios. Aún nuestras vidas tenemos que ser buenos mayordomos de nuestro cuerpo, amén. Por eso dice la palabra que se ha guardado nuestro cuerpo, alma y espíritu, dice ella, irreprensibles, amén, para el Señor, amén. Es decir, que todo nuestro cuerpo sea administrado correctamente. Y para ello hay dos elementos, dos atributos. Uno, el amor, y el segundo, la sabiduría. Amor, porque dice la palabra que Dios es amor y todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y en toda la Biblia vemos que el amor es muy importante. La sabiduría también, porque dice la palabra que Cristo es la sabiduría de Dios. Y en los proverbios tipifican a la sabiduría como Cristo, apunta a Cristo. Amén. Y para eso, para que sentemos las bases. Esos dos son importantes aún para nuestras relaciones, cómo nos relacionamos. Es muy importante la sabiduría. Amén. Y además que también la sabiduría, dice la palabra, que nos ayuda a edificar la casa. Por eso dice también un proverbio, ¿verdad? La mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la destruye. Mira ese contraste, la sabiduría y la necedad. El que es sabio sabe edificar la casa. Si queremos nosotros pedir a Dios sabiduría y nos las va a dar sin reproche, aquí Santiago está hablando mucho de los proverbios y también se está refiriendo a aquel momento cuando Salomón, ¿te acuerdas? Estaba ya ejerciendo el reinado ahí en Israel, y entonces él pide sabiduría y cuando Dios escucha, le da. Pero ahí vamos a llegar. Pero ahí se está basando Santiago. Si alguien tiene falta de sabiduría, todos necesitamos saber conducirnos. Amén. No te hablo de inteligencia, te hablo de sabiduría y lo vamos a ver en el transcurso de esta exposición de la palabra. Amén. Para nuestras relaciones, una vez más lo repito, es necesario que tengamos sabiduría en todas nuestras relaciones con los hermanos y en todo lugar donde estemos. Entonces el amor, la sabiduría son importantes para edificar una casa. Por ejemplo, si nos vamos a Proverbios 9, 1, dice la palabra, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Mira, mucho tiene que ver la sabiduría para edificar. Este año no sé cómo va a ser tus relaciones, las decisiones que tienes que tomar, pero ante todo pide a Dios sabiduría para que nos conduzcamos bien y sepamos edificar nuestras relaciones, sepamos edificar el hogar, la familia, la iglesia y todo lo que queramos nosotros emprender y hacer. Y no es casualidad que dice labró sus 7 columnas. El número 7 habla de perfección. En ese entonces, cómo se edificaban las casas, eran columnas 6 y el número 7 iba en el centro, es decir, lo importante. Por eso que ahí contrasta la sabiduría como algo fundamental, un fundamento que necesitamos para también empezar este año. Amén. Muy bien, entonces todo lo que hagamos no debe faltar la sabiduría y el amor. Pero ahora nos vamos a enfocar a la sabiduría. También dice la palabra que es parte de la sabiduría de los 9 dones que da el Espíritu Santo. Eso también lo dice el apóstol Pablo. Amén. Entonces, la sabiduría llega a ser un pilar fundamental. En Proverbios 14:1 es lo que te comentaba cuando dice la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces, en todas decisiones que nosotros tomemos, necesitamos sabiduría. Y no olvidemos que ahora, volviendo a nuestro texto, ahí cuando Santiago está diciendo, si alguien, dice, de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Es decir, notemos que Dios es dador. Amén. Que el Señor da. No olvidemos ese atributo de nuestro Señor. Amén. Por algo también Dios nos da los dones. Amén. Da capacidades para que sepamos administrarlo. Amén. No lo escondamos como aquellos talentos. Entonces Dios es quien da la sabiduría. Y Santiago, dijimos, usa mucho esta carta tomando en cuenta el libro de Proverbios, mostrando que Dios es dador. Amén. Y Él da sabiduría a todos abundantemente y sin reproche. Mira, en Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces notemos ahí que está hablando de Dios que es dador. Jehová da la sabiduría. Amén. Una de las virtudes más importantes que puede faltarle a un cristiano
es la sabiduría, y esto no tiene que faltar en nuestras vidas. Y vamos a contrastar más después. Cuando no hay sabiduría, y si hay sabiduría se edifica la casa, lo opuesto es que cuando no hay sabiduría y no pedimos sabiduría y todo lo hacemos en nuestras fuerzas, en nuestra naturaleza adámica, carnal, vamos a destruir mucho. Y eso también lo dijo el rey Salomón, lo vamos a ver. Entonces, esta palabra sabiduría que aquí habla Santiago, en griego es la palabra sofías. Habla de sapiencia, es decir, habla de conocimiento. Es decir, aquí Santiago considera que la sabiduría es la iluminación cristiana, la cual solo viene a través de la obra de Dios en la vida del creyente. Amén, la vida del cristiano. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente y el dador de sabiduría. Y aquí, como dijimos, está tocando ese tema de la sabiduría, amén, en un contexto de alguien que está pasando pruebas, situaciones difíciles. Por eso necesitamos orar igual, porque estamos en un momento donde hay mucha incertidumbre, donde hay tantas cosas que pueden pasar o que han ocurrido y que están ocurriendo. Y en todo ese contexto necesitamos saber conducirnos, necesitamos pedir sabiduría. Amén. Debemos orar así como el rey Salomón lo hizo. Y cuando el Señor contestó su oración, porque Salomón antes de pedir riquezas pidió sabiduría. Como un principio para este nuevo año que empieza, antes de pedir cosas que quieras tú tener, pide ante todo sabiduría. Hemos leído ese proverbio, ante todo adquiere, dice ahí, sabiduría. Amén. Y la sabiduría viene solamente de Dios por medio de Cristo. Y cuando estamos en pruebas y sabemos que por la situación difícil somos nosotros tentados a actuar en la carne, necesitamos humillar nuestro corazón, amén, porque muchas veces la fe va durmiendo, amén. No es que el maestro está durmiendo en la barca, somos nosotros que nuestra fe está durmiendo porque estamos temerosos de todo lo que pueda pasar, pero el Señor no duerme, no se duerme el que guarda, dice ahí, a Israel, amén. Entonces, necesitamos sabiduría. Salomón pidió, no le pidió riquezas, le pidió sabiduría para saber reinar, amén, para saber conducirse, amén, y esa debe ser nuestra prioridad, amén, nuestra prioridad. Y ya vamos a ver ahorita ese texto de Salomón, amén. Entonces, Cristo, que es sabiduría de Dios, tiene que ser, amén, el que gobierne nuestros pensamientos, nuestro corazón. No nosotros los que gobernemos, sino Dios, la sabiduría de Dios. Por eso es interesante que mismo Santiago, si lees todos estos capítulos, contrasta esta sabiduría y más adelante luego lo lleva a hacer un contraste entre la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría de Dios, y la sabiduría que es terrenal, dice que es animal y que es diabólica, haciendo contraste a nuestra naturaleza adámica pecadora. Es decir, cuando no actuamos con sabiduría vamos a destruir mucho. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro propio entendimiento, en nuestra forma de reaccionar, en nuestros impulsos, en nuestras emociones, vamos a destruir mucho. Por eso necesitamos nosotros sabiduría. Amén. Ok, y mucho más, obviamente, cuando vienen las pruebas, para saber cómo debemos nosotros responder ante las situaciones, cuando las aguas dan con ímpetu ahí la casa, amén. Entonces nuestra prioridad no sea lo material en este año, sino saber cómo debo yo conducirme, cómo debo buscar a Dios, su justicia. Lo demás viene por añadidura, amén. Y eso es promesa que ya lo habíamos estudiado. Vamos al primer libro de Reyes, vamos a ver y leamos esto por favor, es muy importante. Primer libro de Reyes, capítulo 3. Verso 3. Primer libro de Reyes 3. Dice la palabra del Señor: Mas Salomón amó a Jehová andando en los estatutos de su padre David. Solamente sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. E iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí 1000 holocaustos, sacrificaba a Salomón sobre aquel altar. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras, que yo te dé. Y Salomón dijo: Tú hiciste gran misericordia a tu siervo David mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia y con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado
gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, no sé cómo entrar ni salir, y tu siervo está en medio de un pueblo al cual tú escogiste. Mira la prueba que estaba sucediendo ahí alrededor. Un pueblo grande que no se puede contar ni numerar por su multitud. Da, pues, a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Mira el contraste y el significado de lo que significa sabiduría. Entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? No, que no es su pueblo, es el pueblo de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Nota aquí también el contraste. ¿Qué buscó primero Salomón? El reino de Dios y su justicia, lo que le agrada a Dios, y lo demás vino por añadidura. Dios le dio lo que no pidió Salomón, porque sabía que tenía necesidad él y también toda la nación. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Y si anduvieses en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo, dice ahí, alargaré tus días. Cuando Salomón despertó, vio que era sueño, y vino a Jerusalén y se presentó del arca del pacto de Jehová, y sacrificó holocaustos y ofreció sacrificios de paz, e hizo también banquete a todos, dice ahí, sus siervos. Nota aquí, Salomón estaba buscando primero a Dios, es el contexto, haciendo sacrificios, orando. Por eso, si alguien tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Habla de un momento donde nosotros estamos orando, sacrificando alabanza, sacrificando adoración. Amén. Y luego, ahí algunos puntos que yo me anotaba, es cuando Salomón le dice: soy joven, no sé cómo entrar ni cómo salir. Es rey, es una autoridad, pero vemos la humildad. Todo lo que tenemos en la posición en la cual estamos no es nuestro, es de Dios. Y si Dios te ha dado como para que seas mayordomo y administres lo de Dios, tienes que pedir sabiduría al que es dueño de eso, ¿verdad? Entonces Salomón sabía que él había sido puesto por rey por Dios, pero él se humilló en su corazón a Dios para decirle: Señor, tú dame esa inteligencia para saber discernir, para juzgar con justo juicio, porque soy joven. Y aun cuando alguien tenga una edad física, te hablo así, es decir, nota que igual somos jóvenes. Somos inexpertos en todo. Para esto nadie es suficiente. Para todo lo que tú haces, nadie es suficiente. Solo es la ayuda del Señor que te ayuda y nos ayuda en todo nuestro caminar. Por eso somos jóvenes. No sabemos ni cómo entrar ni cómo salir. Pero cuando pides sabiduría a Dios, Dios te la va a dar, y te la va a dar sin reproche, en abundantemente. Así como le dio a Salomón, te lo dará a ti. ¿Por qué? Porque ya eres participante de la naturaleza divina de Dios, y ya estás participando aún de sus grandes y grandísimas, como dice Pedro, grandísimas promesas. Amén. Y luego le dice: tu pueblo es grande. Señor, aquí hay una situación difícil. Señor, quiero yo hacer lo correcto, pero tu pueblo es grande. Dame corazón entendido. Eso es sabiduría. Amén. Dame corazón entendido. Entonces primero puso a Dios y lo que agrada a Él, y lo demás después vino por añadidura. Entonces Dios quiere que pidamos sabiduría, así como Salomón, y el Señor no te lo va a negar, sino te lo va a dar. En ningún momento aquí te va a reprender Dios porque tú le pidas sabiduría. El que pide, recibe. El que busca a Dios, ¿sí? Es decir, el que llama a Dios, pues se le abre. Amén. Dios es dador. Ahora mira este otro contraste. ¿Qué pasa cuando no damos prioridad a la sabiduría de Dios? Esto es lo contrario. Y luego vamos a poner un ejemplo, y ya te debes estar dando cuenta, a Roboam, hijo de Salomón,
que fue aquel que era un joven, pero pidió consejo a quien no tenía que pedir. Y en vez de tomar el consejo de aquellos sabios ancianos que le aconsejaron a Salomón su padre, es decir, en la abundancia de consejeros está la sabiduría, pues rechazó la sabiduría y le fue mal, aunque todo eso era un designio de Dios también. Santiago 1:13, ¿qué dice? Santiago 1:13 al 15. Amén. Vamos al capítulo 3:13. Amén. Dice ahí la palabra. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Mira, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Habla de alguien que es espiritual, alguien que tiene a Cristo. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no actuamos y no damos prioridad a la sabiduría de Dios? Prácticamente nuestra naturaleza, nuestra parte carnal va a actuar por impulsos, por emociones y va a destruir mucho. Celos, envidias, contiendas, hay allí toda perturbación perversa, no te ayuda a pensar correctamente, es decir, con los 5 sentidos, si se puede decir así, sino que actuamos en la carne y no en el espíritu, agradando a Dios. Por eso dice ahí, el que es sabio y entendido muestra su buena conducta. Y aún dice ahí, en sabia mansedumbre. Miren, Eclesiastés 9:18 dice, mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Escucha bien, pero un pecador destruye mucho bien. Lo voy a volver a repetir. Mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Dice la palabra que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. No es cómo lo hacemos, es decir, en nuestras fuerzas, sino quién nos da la sabiduría, amén, la capacidad para poder hacerlo. Pero cuando no actuamos en sabiduría, porque no le hemos pedido a Dios para esa decisión que vas a tomar, no le has pedido a Dios sabiduría para cómo vas a relacionarte con tu hermano, con tu hermana, con tu familia, con tu papá, con tus hermanos, es decir, prácticamente vamos a destruir mucho bien. ¿Y quién lo está diciendo? Salomón mismo, que escribió este mismo libro de Eclesiastés. Entonces, nuestra naturaleza puede destruir mucho bien. ¿Por qué dice ahí? Cuando no procedemos con la sabiduría de Dios, y al no estar pidiendo la sabiduría de Dios, pues no vamos a estar listos para las batallas del día a día. Muchas veces destruimos mucho por proceder por nuestros impulsos. Podemos tener buenas intenciones al querer solucionar problemas o en medio de la prueba querer obrar a nuestra manera, pero si no hay sabiduría de Dios, vamos a destruir mucho. ¿Por qué? Porque se confía en las propias fuerzas, en nuestras armas carnales. Es decir, pero mejor, dice ahí, es la sabiduría. Amén. Es Cristo en nosotros quien nos tiene que guiar. Por eso nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, nuestra confianza en Dios debe estar basado en el carácter de Dios y en sus promesas. Y no podemos andar dudando, es decir, tener una lealtad dividida. ¿Te acuerdas cuando dice ahí mismo en ese pasaje? Pero alguien que lo pida, no lo pida con fe, dudando, teniendo un doble ánimo, es decir, alguien inestable como las ondas del mar, que es inconstante, que es cambiante. Por eso, cuando pedimos nosotros sabiduría de Dios, nuestra confianza debe estar en Dios, amén, y no en los recursos que podamos nosotros poseer, porque mejor es la sabiduría que las armas de guerra. Y no olvidemos que el principio de la sabiduría, dice la palabra de Dios, es el temor de Jehová. Cuando hay temor de Dios, hay sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor
de Jehová. Eso está en Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, dice también ahí siguiendo el versículo. Entonces, ahí vemos, si notamos esa segunda parte, el que es sabio y ha pedido sabiduría a Dios en el día a día, entonces aprecia la sabiduría, el consejo, la enseñanza de Dios, acepta consejos. Es sabio aceptar consejos. Pero el insensato, dice, desprecia totalmente la sabiduría y la enseñanza. Es interesante, en el capítulo 28 del libro de Job, cuando ahí contrasta a un hombre que está buscando, dice, está en busca de la sabiduría, y en el último versículo de este capítulo dice, Job 28:28, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría. Mira, él estaba diciendo a un patriarca, a Job, dice, le está diciendo, el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Contrasta ahí bien, es decir, la sabiduría, la inteligencia no tiene que ver en el conocimiento que uno tenga, en el oficio o negocio o profesión que uno puede poseer, no, sino que es el temor del Señor, la sabiduría, y el apartarse del mal es la verdadera inteligencia. Amén. El temor del Señor ahí es la sabiduría. Amén. Entonces tiene que haber temor de Dios en nuestros corazones para andar nosotros en sabiduría. Mira, en Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Cuando alguien no pide sabiduría y actúa en sus impulsos, es alguien que es soberbio y está propenso a pronto a caer. El pecado ahí se habla de la soberbia, que consiste en atribuir a nuestro mérito lo que nos llega gracias a la misericordia y voluntad de Dios. Y el pecado de la soberbia quebranta el primer principio de la sabiduría, que es el temor del Señor. Amén. Y entre muchos ejemplos se puede considerar aquí a la oración, que por ejemplo, una vida cristiana sin oración es una vida cristiana llena de orgullo. El cristiano que no ora cree que no necesita a Dios, pero cuando oramos nos ponemos, mejor dicho, en una posición de humildad. Y si la oración pues no es fundamento en nuestras vidas, pronto vendrá la caída para nuestras vidas. Es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Por eso la sabiduría es muy importante. Y si pedimos a Dios, es la promesa de Dios que Dios te la va a dar. Aún en la situación en la cual tú estés, te va a hacer sabio para tomar decisiones, tengas un corazón entendido, sepas discernir entre lo bueno y lo malo. También ahí en el contexto de Job 28, en todo ese capítulo, se habla de aquel que está buscando sabiduría y busca ahí los metales preciosos y todo ello. Y vemos hoy en día los metales preciosos, el oro, la plata, lo encuentras minando una montaña. Pero el oro de la sabiduría lo encuentras en el temor del Señor. ¿Tienes el temor de Dios? ¿Cuánto oro tienes? Hablo en el sentido del temor de Dios. Amén. Donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Es Dios o las cosas de este mundo? Entonces, que haya temor de Dios. No haya celo, no religiosidades. Amén. Proverbios 16:19 dice, mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. ¡Wow! ¡Qué duro! Mira, mejor es humillar el espíritu con los humildes, juntarte con los humildes, que repartir despojos con los soberbios. Por eso que si tú te juntas con sabios, serás sabio, pero si te juntas con necios, pues tu actitud, tu conducta será de la misma manera. Por eso que en abundancia de consejeros, buenos consejeros, está la sabiduría. Te juntas con necios. Veamos ahí el ejemplo de Roboam. Vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 10, ya para terminar. Segunda de Crónicas 10. Leamos desde el verso 1. Segunda Crónicas 10, 1. Y notemos aquí esto, por favor. Roboam fue a Siquem, porque en Siquem se había reunido todo Israel para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el cual estaba en Egipto, a donde había huido a causa del rey Salomón, volvió de Egipto. Y enviaron y le llamaron. Vino pues Jeroboam y todo Israel, y hablaron a Roboam diciendo, tu padre, es decir, Salomón, agravó nuestro yugo, ahora alivia algo de la dura servidumbre y del pesado yugo con que tu padre nos apremió, y te serviremos. Y él les dijo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el pueblo se fue. Bueno, en parte actuó sabiamente.
Y esto como que también un principio, una decisión que quieras tomar, tómate tiempo para poder decidir y después responder. Entonces el rey Roboam tomó consejo con los ancianos que habían estado delante de Salomón su padre cuando vivía. Ancianos hace mención a alguien sabio, ¿no? Que aconsejaban, dice ahí, a Salomón su padre cuando vivía. Y les dijo, ¿cómo aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Y ellos le contestaron diciendo, si te condujeres humanamente con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán siempre. Esto vemos algo que en los gobernantes en toda nación no lo toman en cuenta. Pero si supiesen tomar consejo y hablar buenas palabras, agradar al pueblo, ellos te servirán siempre. Bueno, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, mira, dejó, que habla de alguien que deja el consejo, la sabiduría, es un insensato. Entonces, mas él, dejando el consejo que le dieron los ancianos, tomó consejo con los jóvenes. No son malos los... ¿Quiénes eran estos jóvenes? Que se habían criado con él y estaban a su servicio. Y les dijo, ¿qué aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo que me ha hablado diciendo, alivia algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le contestaron, así dirás al pueblo que te ha hablado diciendo, tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminuye nuestra carga. Así les dirás, mi dedo más pequeño es más grueso que los lomos de mi padre, así que si mi padre os cargó de yugo pesado, yo añadiré a vuestro yugo, mi padre os castigó con azotes y yo, dice ahí, con escorpiones. ¿Qué consejo es ese? A veces para tomar un consejo consideramos a alguien que, bueno, pues me va a entender, como dice la palabra, ¿no? Se amontonarán, o dice falsos maestros, y todo el mundo tendrá comezón de oír lo que quiere oír, pero no escuchan lo que realmente necesitan oír. ¿Entiendes? La gente más se pide consejo a su amigo, entre comillas, ¿no? Porque hay buenos amigos, pero aquel que es criado siempre en la niñez, en la juventud, pero ves que su condición no es de desear. Y no pedimos consejo con aquel. No hay sabios entre ustedes, decía Pablo en la iglesia de Corinto. Es decir, se están mordiendo, se están comiendo entre ustedes, se están llevando a tribunales. No hay sabios entendidos entre ustedes. Es decir, no está ahí bien. Vino pues Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, según el rey que les había mandado, diciendo, volved a mí de aquí a 3 días. Y el rey le respondió ásperamente, pues dejó el rey Roboam el consejo que dice ahí de los ancianos. Despreció la sabiduría. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo con escorpiones. Y no escuchó el rey al pueblo, porque la causa era de Dios. Había un designio de Dios detrás de todo esto, para que Jehová cumpliera la palabra que había hablado por Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuán importante es la sabiduría. Uno que no tiene sabiduría, como decía ahí Eclesiastés, amén, que lo hemos leído 9:18, dice ahí, un pecador destruye mucho bien. Nuestra naturaleza, que es pecadora, va a destruir mucho bien porque actúa bajo impulsos, bajo emociones, toma decisiones de acuerdo a sus emociones, es sensual, como dice el libro de Judas, es decir, se basa en los sentidos nada más, pero alguien que es espiritual se basa en Cristo, lo que agrada a Cristo, pide sabiduría de Dios y Dios le va a dar y se va a conducir correctamente. Amén. También veamos este ejemplo, ya para culminar, Job 39, 14 al 17, solamente para que notes, los animales no tienen sabiduría. Entonces, si nuestra naturaleza adámica, carnal, es animal, entonces no tenemos por nuestra propia cuenta sabiduría. La sabiduría, dice, da Dios. Jehová, ¿no ve? El avestruz, dice Job 39, 14, el avestruz pone sus huevos en la tierra y deja que se calienten en el polvo. No le preocupa que alguien los aplaste o que un animal salvaje los destruya. Trata con dureza a sus polluelos, como si no fueran suyos. No le importa si mueren, porque Dios no le dio sabiduría ni le dio entendimiento. Un animal no tiene sabiduría. Dice ahí, trata con dureza a sus polluelos. Nota ahí cuando no hay sabiduría. Dice ahí, no se preocupa por las personas, no se preocupa si alguien lo aplasta, si lo que va a pasar, es decir, trata con dureza, no importa si mueren. Dios, dice a ese animal, no le dio sabiduría ni le dio entendimiento.
¿Cuántas personas actúan como el avestruz? Es decir, pensamos muchas veces y velamos por nosotros mismos y no por los demás. Hay falta de afecto, hay apatía, no hay entendimiento, no les importa si la gente muere, como hoy en día lo podemos ver, son crueles como el avestruz. Pero el que anda pidiendo sabiduría a Dios cada día y a todo momento procederá como hijo, porque ya somos participantes de la naturaleza divina de Dios. El que pide sabiduría, Dios le dará, porque el que pide es hijo que está pidiendo sabiduría del Padre para poder conducir bien y saber administrar bien las cosas del Padre. Y no vamos a actuar en la naturaleza adámica, que es terrenal, animal y de paso, Santiago lo dice, diabólica. Y mira, notemos en Proverbios 8, dice la palabra: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para, en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Está hablando la sabiduría. Mira, dice ahí que abre labios, sus labios para hablar cosas rectas, porque mi boca hablará verdad. Es decir, el que es sabio habla verdad y no habla mentira. Y la impiedad abominan mis labios. Por eso ahí ve el contraste. El que es sabio, y está hablando aquí la sabiduría, y todo esto contrasta a que la sabiduría es Cristo. Y Pablo mismo lo dijo, ¿verdad? Que Cristo es sabiduría de Dios. Entonces, justas son todas las razones de mi boca. El que es sabio es justo. No hay entre ellas cosa perversa ni torcida, no hace nada chueco, no tuerce nada. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables al que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse, dice ahí, con ella. Y sigue aquí: yo la sabiduría habito con la cordura, y hallo la ciencia y los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y puedes leer todo ese pasaje hermoso de Proverbios 8, te lo doy de regalo, de tarea, amén, para que lo veas y notes el contraste. El que es sabio actúa correctamente, amén. Y cuando nosotros pedimos sabiduría a Dios en medio de situaciones difíciles, porque todo este año necesitaremos en nuestro avanzar, en nuestro caminar, en nuestro relacionar con hermanos, con la iglesia, con los que están en nuestro alrededor, sabiduría para conducirnos correctamente. El sabio edifica bien la casa, pero el pecador, el que actúa por sus impulsos, va a destruir mucho bien. Amén. Como consejo de parte de Dios. Oremos. Dios y Padre amado, te damos gracias, Señor, por ese tiempo, y pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, en nuestro diario caminar, Señor. Que, Señor, en todo momento te pidamos sabiduría para cómo debemos actuar. Que tú, Cristo, seas esa sabiduría de Dios que nos guíe, Señor amado, a hacer lo que te agrada. A que todo lo que hagamos, Señor amado, pueda ser de tu contentamiento y de tu complacencia. Y que, Señor amado, no destruyamos mucho bien por actuar en la carne, sino en el espíritu correcto, Señor amado, podamos, Señor, saber edificar, Dios, nuestras vidas primeramente, nuestra casa, Señor, la iglesia que es tuya, Señor amado, y todo lo que está a nuestro alrededor. Ayúdanos a sabernos conducir, mi Dios, y sabemos, Padre, que tú cumples tus promesas. Y si te pedimos, Señor amado, tú nos los darás, Señor. No queremos desaprovechar esas promesas, Dios, que tú eres dador, Dios, y todo aquel que te pide, Señor, recibe. Si te llamamos, Señor, te encontraremos, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga.